Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches a todos nuestros asistentes por Facebook que nos están visualizando el día de hoy. Vamos a presentar lo que es seminario virtual, principios del procedimiento administrativo general, a cargo del doctor Julio Chigne. Doctor Julio, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación del Ex Novae para este seminario. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Aquí presto pues a tu disposición para dar inicio pues a este seminario, ¿no? Listo. Podemos comenzar, ¿no? Listo, doctor. Ok, Comencemos. bien, bien, muy agradecido por todos. Bueno, hoy día vamos a desarrollar uno de los temas fundamentales en lo que concierne pues a la práctica administrativa, ¿no? Al derecho administrativo en general. Estamos hablando de los fundamentos primero, es decir, las bases sobre las cuales se erige, se levanta el procedimiento administrativo general en nuestro país, cual tal lo conocemos pues a partir pues de la ley 27444, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general, ley que ha tenido diversas modificaciones hasta la dación de este decreto supremo, el 04-2019 que aprueba u organiza, pues compendia todas estas modificatorias en lo que se denomina el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, el cual vamos a comentar el día de hoy en el espacio pues que se nos ha concedido. Y bueno, comenzamos, ¿no? En la siguiente diapositiva es necesario señalar antes algunos conceptos previos en relación a estos principios, ¿no? Tenemos entendido, ¿no? O sea, la norma, la ley de procedimiento administrativo general establece normas comunes para las actuaciones de todo lo que es la administración pública, es decir, las diversas entidades del Estado. Y el procedimiento administrativo se sustenta y fundamenta en los siguientes principios que vamos a dar a continuación. Lo vamos a enumerar en principio. La siguiente diapositiva, por favor. ¿No? La siguiente. Vamos a enumerar en la ley del procedimiento administrativo general encontramos los siguientes principios. Vamos a explicarlos uno a uno, pero por lo pronto los vamos a enumerar para tener una visión panorámica del tema. En principio, el artículo 5 del título preliminar de esta ley se enumera los siguientes principios, que son 19. El principio de legalidad, el principio del debido procedimiento, ¿no? El de impulso de oficio, que se entiende pues por la dinamicidad que se le va a conferir al procedimiento, al trámite administrativo que realizan los administrados, el de razonabilidad, que viene a consistir pues en aquellos fundamentos que permiten pues que el acto administrativo cumpla sus fines y no se le imponga pues al administrado exigencias que no vayan pues o no concuerden pues con los fines del acto administrativo enmarcados dentro de la legalidad. Después podemos seguir la siguiente, por favor, el principio de imparcialidad, ¿no? Que denota pues que la administración pública tiene que ser imparcial, tiene que ser objetiva. Luego el principio de informalismo, que es el principio que adecúa la actuación de la administración, o mejor dicho, que se interpreta. Es algo similar como en el penal conocemos pues como el indubio pro reo en derecho penal o en el derecho laboral, el indubio pro operario, ¿no? Acá estaríamos hablando de una especie de indubio pro administrado, ¿no? El concepto de informalismo, luego tenemos el principio de veracidad, que es muy importante porque en estos tiempos, sobre todo en los que venimos pues del trabajo a distancia, de la iniciación de trámites a través de mesas de partes virtuales, este principio va a adquirir una importancia singular. Lo vamos a detallar uno por uno luego, solamente los vamos a enumerar en esta primera parte. Luego hablamos del principio de buena fe procedimental, muy importante también porque implica un comportamiento acorde con los fines del procedimiento administrativo dentro de la ley. Luego tenemos la siguiente, por favor, el principio de celeridad, ¿no? Hacer dinámica la administración pública implica una gran responsabilidad tanto de la administración como de los administrados. El principio de eficacia que guarda relación con los resultados de lo que es los fines del procedimiento. Recordemos pues, que el procedimiento administrativo no viene a ser el pronunciamiento, el acto administrativo
es decir, el conjunto de actos que determinan pues un pronunciamiento de la administración. Entonces, ese pronunciamiento tiene que guardar pues componentes de legalidad, componentes de razón, componentes de eficacia. Luego tenemos el principio de verdad material, que implica el conocimiento, la verificación por parte de la administración de todo aquello que es puesto a su conocimiento. Luego tenemos estos principios, por ejemplo, el principio de participación, que es un principio, es uno de los últimos principios que se incorporaron a esta ley, ¿no? Que guarda relación con la posibilidad que los administrados, pues, no solamente puedan opinar, participar en los procedimientos administrativos, sino también en temas de gestión. Eso es muy importante ahora, en épocas de transparencia, en épocas de trabajo a distancia, en épocas de trabajo remoto. La siguiente, por favor. Tenemos también el principio de simplicidad administrativa, ¿no? Se trata, pues, de hacerle la vida al ciudadano más armónica, menos compleja, ¿no? Y darle facilidades para el desarrollo de su relación administrado, administración pública, ciudadano, administración. Luego tenemos el principio de uniformidad, que está referido pues a la similitud en trámites, la similitud en pronunciamientos ante relaciones o situaciones similares. Luego, el principio de predictibilidad o de confianza legítima, que es un principio muy simpático, porque como lo vamos a ver más adelante, no se trata pues de una situación pues compleja, o una situación pues que está orientada hacia el azar, hacia aquella posibilidad pues que podamos predecir lo que va a ocurrir, sino que está orientada a verificar el cumplimiento previa disposición administrativa, el cumplimiento pues de la norma y la consecuente consecución de sus fines en un orden preestablecido. Es decir, que todo en el procedimiento administrativo tiene que estar debidamente normado, tiene que estar debidamente contemplado en la norma y nada es obra del azar. De manera tal que nos va a permitir, pues, con solo el inicio del trámite, predecir o tener, pues, una visión de lo que va a ocurrir luego. Luego tenemos el principio de privilegio y controles posteriores, muy importante en esta época, ¿no? Porque el, este tema guarda relación pues con la verificación que hace la administración de las diferentes actuaciones administrativas en, en lo que se refiere pues la sede administrativa, ¿no? La verificación documental, probatoria, por ejemplo. Y finalmente tenemos los tres últimos principios en la siguiente secuencia, la siguiente diapositiva, que está referido pues al ejercicio legítimo del poder, que también fue incorporado hace un par de años este principio, ¿no? Enmarca pues la actuación competencial de la administración pública, es decir, que se enmarque pues dentro de sus facultades y no pueda excederse, no pueda salir de ese marco de actuación pues competencial que tiene determinada entidad pública para el ejercicio de su función. Luego tenemos el principio de responsabilidad administrativa. Hoy en día, que la administración pública ha denotado diferentes falencias, ha denotado diferentes problemas, ¿no? En su funcionamiento, este principio seguramente pues va a estar en boga en lo que viene, porque se implica, o mejor dicho, configura la posibilidad pues de exigir responsabilidad por daños, ¿no? Cuando la administración pública no funciona debidamente, no funciona como corresponde. Y finalmente, el principio de acceso permanente. Hoy, en época de las informaciones, en época pues de estas ventanas públicas, en épocas pues de administración pública a distancia, de procedimiento administrativo digital, como está caminando el sentido de las normas, es muy importante este principio porque guarda relación con la posibilidad que tiene el administrado de acceder a las actuaciones administrativas que realiza ante la administración pública, obviamente que todo esto pues enmarcado dentro de lo que corresponde al debido procedimiento administrativo. Ahora bien, eh, partiendo desde el inicio, ¿no? O repitiendo, pues teniendo presente que la función pública, la función de la administración pública está orientada al servicio del ciudadano y que la administración pública pues es el aparato público que sirve, que
que sirve al Estado, que sirve a la ciudadanía para que realice sus diferentes trámites, ¿no? En virtud de diferentes, pues, dispositivos legales que organizan su funcionamiento. La ley del procedimiento administrativo general se convierte en el eje central de organización y funcionamiento de todas las entidades públicas. Ya lo dice el artículo primero, ¿no? Están comprendidas diferentes instituciones del Estado, están comprendidas todas las entidades, y por entidades se entiende todo aquello que sea institución pública. En mérito de ello, esta ley establece estos principios, principios que van a servir también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas del procedimiento administrativo establecidas en la misma norma, ¿no? Asimismo, establecerá, pues, parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y para suplir también vacíos que puedan presentarse en la elaboración del ordenamiento administrativo, el ordenamiento de la función pública, el ordenamiento de normas administrativas de aquí en adelante. Esa es la importancia de esta norma, esta es la importancia de estos principios que, como reitero, están incorporados en el artículo 5 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y también es importante mencionar que en la parte final de este artículo, ahí lo ven en la diapositiva en la manito, ¿no? Señala claramente que la relación de estos principios no tiene carácter taxativo, y es que como fuente del derecho, conocemos y sabemos pues que los principios también pues surgen pues como fuente del derecho, los principios del derecho público interno, los principios del derecho originales, la justicia, los valores que pueden ser incorporados pues a una lógica, a una lógica normativa de respuesta a las necesidades de normar y ordenar la relación ciudadano-Estado, que eso es la clave del procedimiento administrativo general. Y bien, ahora sí, luego de enumerados estos principios, vamos a desarrollarlos uno por uno los 19, con los respectivos ejemplos del caso, para que esto pues ayude a tener una comprensión más amplia de lo que significa pues los principios del procedimiento administrativo general conforme lo establece nuestra normativa, conforme lo establece la ley 27444. A ver, comenzamos entonces. El primer principio es el principio que quizás es de mayor conocimiento por parte de los estudiosos del derecho, por parte de los colegas abogados, por parte de los estudiantes, que es el principio de legalidad. La siguiente, por favor. En virtud del principio de legalidad, las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitución. Recordemos pues la pirámide de Kelsen, ¿no? La Constitución, la ley y debajo todos los ordenamientos que tengan pues en esta escala pues un piso inferior, ¿no? Deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho dentro de las facultades que estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los cuales fueron conferidas. Es decir, todo procedimiento administrativo, recordemos, procedimiento administrativo, conjunto de actos de la administración pública orientados, o mejor dicho, que convergen para la realización o para la manifestación de un acto administrativo que es un pronunciamiento de una entidad pública. Todo este recorrido tiene que estar previamente preestablecido en la ley, en norma legal, siempre teniendo en cuenta que la Constitución prevalece sobre todo otra norma legal, ¿eh? Porque ha habido, no ha ocurrido casos en los que, por ejemplo, algunas instancias o algunas entidades públicas han querido, pues, normar por encima de la Constitución. Y aquí en nuestro país ha habido casos, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, cuando inició el proceso de regionalización de algunas regiones que comenzaron, pues, a implementar dispositivos que iban en contra de la Constitución. No, no, acá lo que tiene que prevalecer es la Constitución, la ley del procedimiento administrativo general y las normas relativas a las competencias que corresponde a cada entidad pública. El tiempo no nos va a dejar de repente desarrollar con amplitud cada principio, pero estamos dando pues las líneas generales que nos van a permitir pues una comprensión general de estos principios y la importancia que tienen pues dentro de lo que es el ordenamiento administrativo. Nosotros hemos puesto un ejemplo acá, ¿no?
Por ejemplo, el accionar de la administración pública frente al servicio ciudadano dejó evidencias de su falta de criterio, pues actuaba sin fundamento de ley. Por ejemplo, este es un caso en el que de repente alguna entidad pública, algún funcionario, actúa pues por una motivación distinta a la ley, actúa de una manera arbitraria o actúa, ¿no? o actúa desconociendo la normativa específica, por ejemplo, ¿no? En el caso de sanciones administrativas, en el caso del otorgamiento de tal o cual licencia o beneficio, entre otras circunstancias, ¿no? Esto es lo que corresponde pues al principio de legalidad, que es básicamente cumplir con las normas legales preestablecidas que regulan la organización y funcionamiento de la administración pública. A continuación tenemos el principio del debido procedimiento. Este principio pues es similar al tema procesal que conocemos como debido proceso, ¿no? Artículo 134 de la Constitución, donde habla pues de principios y derechos de la función jurisdiccional, habla del debido proceso, ¿no? Aquí hablamos del debido procedimiento administrativo. Volvamos a hacer la anotación, ¿no? Conjunto de requerimientos, de requisitos, de trámites que se realizan ante la administración pública para la obtención de un acto administrativo. Este procedimiento, estos trámites, deben de estar premunidos de los derechos y garantías, ¿no? Inherentes a lo que se entiende pues como debido proceso o debido procedimiento. Por ejemplo, ¿no? El hecho de ser notificados, el hecho de poder acceder al expediente, y miren, acá podemos hacer un alto, porque por ejemplo estas circunstancias del aislamiento, esta circunstancia pues de la cuarentena que se ha desarrollado en nuestro país, van a traer como consecuencia muchas dificultades en el tema de, por ejemplo, poder acceder a los actuados, salvo pues que la administración pública, para estos efectos, pues facilite e implemente la digitalización de expedientes. Por ejemplo, ¿no? Porque como yo hago uso de mi derecho a defenderme ante alguna imputación, ante algún trámite, si no tengo conocimiento del expediente. ¿Cómo hago uso de mis defensas, de mi estrategia legal, si no se me ha notificado? ¿Cómo puedo refutar los cargos? ¿Cómo puedo exponer mis argumentos? ¿No? Asimismo, la posibilidad pues de participar en el procedimiento administrativo para aclarar aquellos puntos que sean necesarios aclarar, el ofrecer pruebas, el solicitar uso de la palabra, ¿no? Tales garantías se entienden como un modo enunciativo, pero no limitativo. ¿Por qué? Porque recordemos que el ejercicio no solamente el derecho a la defensa, sino el ejercicio de los derechos de los administrados, ¿no es cierto?, es libre e irrestricto dentro de la ley, ¿no? Y como ejemplo de esto, hemos indicado, por ejemplo, aquí en la parte superior derecha, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El ciudadano estableció su incomodidad frente a la municipalidad a la cual se negó brindarle la información. Por ejemplo, ¿no? Ocurre el caso, pues, de esta norma, pues, la ley de acceso a la información pública. Esta ley tiene sus limitaciones, también tiene sus restricciones, pero en el caso el ciudadano haya actuado, pues, de acuerdo a ley, haya solicitado información de la entidad que tendría la obligación de presentarla, aquí se estaría procediendo, digamos, se estaría configurando una vulneración al debido procedimiento en caso, pues, no se le motive, no se le indique, pues, las circunstancias sobre las cuales o se está negando, pues, no solamente dar la información, sino se me ocurre también en el caso de una sanción, ¿no? Es muy clásico o es un elemento recurrente siempre el señalar que no se ha sido debidamente notificado. Y como ustedes sabrán, la ley de 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, establece los criterios sobre los cuales uno debe ser bien notificado, pero por ahí alguno me dirá, pero disculpa, hoy en día estamos en el tema a distancia, hoy en día se está prevaleciendo el tema pues informático y yo no tengo firma digital y yo no tengo correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Este quizás va a ser uno de los temas que va a ser recurrente en los procedimientos administrativos iniciados a partir de mañana o iniciados a partir de que las entidades públicas vuelvan pues a trabajar en su totalidad, vuelvan a implementar su funcionamiento. Es un caso muy simpático porque para ejercer nuestros derechos, ¿no es cierto? Si bien es cierto la tecnología nos está permitiendo, pues, de alguna forma, por ejemplo, llegar hasta ustedes, también, pues, puede significar
en cierta forma, para un sector de la población, una especie de barrera en cuanto se refiere al acceso a la tramitación de sus procedimientos. Es un elemento a tomar en cuenta. Bien, luego tenemos el principio del impulso de oficio, ¿no? Este principio está orientado o guarda relación, pues, con la ordenación o con la práctica. La siguiente, por favor, ¿no? De la administración pública, en el sentido de que la autoridad debe impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización práctica de actos que resulten convenientes para su esclarecimiento y resolución de todo aquello que sea necesario para que el procedimiento administrativo concluya en la emisión del acto correspondiente, ¿no? Es decir, que el procedimiento cumpla sus fines y la administración pública debe ser proactiva. ¿Por qué? Porque les hago un comentario pequeño. Por ejemplo, con la ley anterior, con la norma, pues, que regulaban los procedimientos administrativos antes de esta ley, existían muchos problemas en relación a los trámites, porque ahora sí están los plazos preestablecidos. Hoy día pues tenemos, por ejemplo, el texto único, procedimientos administrativos, tenemos pues las oficinas de control, tenemos posibilidades de participación en el tema del procedimiento, y tenemos instituciones como es el silencio administrativo, que permiten pues salvaguardar al administrado en casos en que este impulso o esta tramitación, por decirlo pues, diligente de la administración, no ocurra, ¿no? Un ejemplo que hemos señalado aquí es la celeridad o pronunciamiento antes del vencimiento de los plazos. Todo trámite administrativo tiene, en el respectivo texto único en el TUPA, tiene una relación de requisitos, tiene una descripción del procedimiento, una relación de plazos, el tema de las tasas administrativas, ¿no? Y el tiempo de conclusión, es decir, cuánto va a demorar el procedimiento, lo que no significa que la administración espere pues a que se cumpla el plazo para pronunciarse. Si estamos hablando pues de un proceso administrativo célere, de un proceso administrativo diligente, es muy probable, como ocurre en algunas oportunidades, que la administración incluso se pronuncie antes de vencido el plazo. Y esto es muy importante, porque la existencia de estos plazos no significa que la administración pues espere hasta el último momento. Puede pronunciarse antes. Es muy poco común, es cierto, pero ese es el objetivo, o mejor dicho, estas consideraciones son las que involucran el procedimiento de impulso de oficio. A la siguiente, por favor. Tenemos luego el principio de razonabilidad, ¿no? Donde las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones o califiquen infracciones, es decir, esa es la estructura del procedimiento, ¿no? Eh, los administrados deben adaptarse a los límites, o mejor dicho, la administración debe adaptarse a los límites de la facultad atribuida, es decir, no puede excederse de esta facultad que ha sido conferida a la administración para regular los actos administrativos, los procedimientos administrativos. Es decir, eh, debe responder a lo necesario, a los requisitos necesarios para la obtención del fin de la administración pública. Debe existir proporción entre los medios que emplea la administración y los fines públicos que se desea tutelar. Es decir, no debe haber exageraciones. La razonabilidad se entiende en el sentido que los actos administrativos sean debidamente motivados, sean amparados en normas legales conforme lo señala el principio de legalidad, pero sobre la base de unas competencias funcionales de la administración debidamente acreditadas y sustentadas en norma legal, con criterios de carácter objetivo y criterios técnicos. La siguiente, por favor. La siguiente es una especie, pues, es un principio que se configura a partir de la naturaleza propia del Estado, ¿no? La imparcialidad, la objetividad en resolver las causas puestas en su conocimiento. Recordémonos, pues, que en sus orígenes las actuaciones administrativas, si estamos hablando, pues, del siglo XVIII, por ejemplo, en los albores del Estado, se funcionaban pues una especie de tribunales, no era como ahora, pues, ¿no? Que ahora cada entidad pues tiene sus órganos internos, sus órganos de administración, ¿no? Antes pues el Estado tenía pues una especie de juzgados itinerantes en materia administrativa,
que actuaban pues como pequeños juzgados de paso, en los cuales se resolvían los problemas entre el ciudadano y Estado. Y a esto tiene que ver pues con el tema de imparcialidad, porque en base al principio de legalidad, que todo tiene que estar debidamente normado, en base a los principios señalados, la administración pública tiene que resolver los pedidos de la administración. ¿Y cuáles son los pedidos de los administrados? Los pedidos de los administrados son aquellos que están avalados o fundamentados en el ejercicio constitucional del artículo 2, numeral 20, el ejercicio del derecho de petición, ejercicio del derecho de petición administrativa. En virtud de este principio, cualquier ciudadano puede solicitar a los órganos competentes, a las entidades competentes que van a verificar o van a realizar la tramitación de lo que está solicitando, ¿no?, en el marco normativo preestablecido, el acto jurídico que están promoviendo. Y por tanto, la administración debe actuar con criterio de imparcialidad, ¿no? La administración pública debe actuar sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles pues tratamiento igualitario, tutela, ¿no?, y resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la no existencia pues de atenciones preferentes, ¿no? Es decir, atenciones por encima de las normas preestablecidas, porque cuando hablamos de atención preferente, lo primero que se nos viene a la mente es estas ventanillas, pues, por ejemplo, para atención a personas con problemas de discapacidad, que es una excepción a la norma, no toda norma tiene excepciones, pero cuando estamos hablando del principio de imparcialidad, es que el trato de la administración sea igual para todos al momento de resolver. Garantías que tiene para ello, que todos los trámites administrativos están contemplados en el TUPA, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Existe, pues, la posibilidad del ciudadano, ¿no?, de observar este procedimiento y que existen plazos preestablecidos para la emisión de actos administrativos. Debemos tener en cuenta que el servicio público se debe al ciudadano y ser imparcial es sinónimo de trato igualitario a todos los administrados. Luego tenemos un principio muy simpático, ¿no? La siguiente, por favor. Y lo digo muy simpático porque cuando se habla, siempre se conversa, pues, de este principio de informalismo, pues, se entiende, pues, de facilidades, se entiende, pues, de flexibilidad. Se habla, pues, de la posibilidad que el trámite administrativo, que los procedimientos administrativos tengan o asuman una personalidad, o mejor dicho, se configure en el marco, en principio, de la buena fe, en principio del ejercicio de la ley, pero también dando facilidades al administrado con la finalidad de que el cumplimiento del trámite, el cumplimiento del acto administrativo, no solamente se enmarque pues en la posibilidad de tener pues las formalidades, que las formalidades pasen a un segundo plano, siempre y cuando, ¿no?, se habilite la posibilidad de que esta decisión no solamente sea favorable al administrado, sino que de la observación, del recojo de información, del cumplimiento de los requisitos para estos trámites, se verifique pues la existencia de buena fe, se verifique pues, o mejor dicho, se puede llegar a concluir, ¿no?, de que los temas puestos a consideración de la administración pueden ser incluso objeto de subsanación, es decir, que puedan pues normalizarse, regularizarse en el tiempo, ¿no? Un ejemplo clásico, no me olvidé de adjuntar el DNI, ¿no?, en mis solicitudes, ¿no? Se me declara inadmisible el trámite, pero tengo la posibilidad de subsanar. Lo mismo ocurre pues cuando se realicen descargos, lo mismo ocurre pues cuando se nos notifica, por ejemplo, expedientes incompletos o cuando nosotros respondemos pues con información parcial, lo cual no debería ser, ¿no? Siempre que lo expuesto, ojo, siempre que esta tramitación, esta posibilidad pues de ampararse en este procedimiento no involucre perjuicios a terceros. La siguiente, por favor. Como les decía, ¿no?, el tiempo no es un poco complicado, pero en realidad tendríamos pues mucho que explayarnos en cada principio. Estamos tratando de enmarcar estos principios dentro de nuestros límites de tiempo. Eh, este principio, el de presunción de veracidad, también pues involucra, como ustedes están identificando, de todos los principios que estamos hablando, todos están orientados a darle facilidad al ciudadano, ¿no? El ciudadano va ante la administración
a sabiendas, conociendo que existe una ley que regula la organización y funcionamiento de la entidad donde se presenta. Conoce ahora de que existen estos principios, que tiene la posibilidad de defenderse, que tiene la posibilidad, pues, de actuar, que tiene la posibilidad incluso, ¿no?, de que como hay este principio de informalismo y este principio de presunción de veracidad, que presente documentación con cargo a regularizar, o mejor dicho, que se identifique, pues, la veracidad de lo que expone, ¿no? Como bien lo indica la misma norma, ¿no? En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos, declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, por ejemplo, ¿no?, una declaración jurada, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Un ejemplo claro, esta hundanada de bonos que ha existido, pues, por parte del gobierno ante esta situación de la cuarentena, esta situación de la pandemia, ¿no? Se llenaban formularios bajo la presunción de que lo afirmado en ellos es cierto. Los permisos para circular, por ejemplo, que estuvieron vigentes van a estar vigentes hasta el día de mañana, ¿no? Estos formularios, por ejemplo, tenían el carácter de declaración jurada, y si usted revisaba las letras más abajito, ¿no?, señalaba que esto era pasible de verificación posterior, que es otro principio también del procedimiento administrativo. Entonces se presume por cierto lo que se declara. Existe una verificación y control posterior, es cierto, pero esta presunción que usted ha señalado en una declaración jurada, en un documento público, ¿no?, admite prueba en contrario. Un ejemplo tradicional, o el ejemplo más claro, es la presentación de estas famosas declaraciones juradas, ¿no? Yo declaro bajo juramento que vivo en tal o cual domicilio. Yo declaro bajo juramento que realizo tal actividad laboral o comercial. Por ejemplo, ¿no? Estos puntos son los que coadyuvan a que la administración pueda trabajar de una manera más dinámica también, facilitándoles, pues, al administrado, ¿no?, ahorrándole también mucho tiempo en gestiones, ¿no? Eso es lo que se refiere, pues, al principio de presunción de veracidad. Ahora bien, vamos a ir al siguiente principio, que se denomina, pues, principio de buena fe procedimental. La buena fe es una presunción legal, es una presunción, pues, orientada o encaminada, pues, no solamente a facilitar los actos de la administración o su relación con el ciudadano, sino que la administración y los administrados, sus representantes en general, que todos los que participan en la emisión de un procedimiento administrativo, en un trámite administrativo, realicen, pues, sus actos guiados por el respeto mutuo, por la colaboración, por la buena fe. Es decir, que no se trate de sorprender a la administración pública y tampoco se trate de sorprender a alguna de las partes en el trámite, en el procedimiento. El principio de buena fe es la siguiente, por favor, ¿no? En este principio, la autoridad administrativa, ¿no?, no puede normar ni puede, pues, emitir dispositivos en contra de esta buena fe, de esta lealtad que podemos indicar, pues, debe existir en las partes que participan de un procedimiento administrativo, tanto de parte de los administrados como de parte de la administración pública, porque es muy común, por ejemplo, en una experiencia personal, que los administrados, pues, presten en algunas oportunidades, ¿no?, presenten problemas al redactar incluso documentos con firmas que no son, pues, no pertenecen a los solicitantes originales. Ojo, ese es un problema muy común en la administración pública. Yo recuerdo alguna vez, cuando estaba, pues, en temas municipales, que hemos tenido, bueno, en base al principio de formalismo, en base, pues, a lo que estableció en la norma, cuando, por ejemplo, verificamos que se presentaban documentos cuyas firmas no coincidían con los DNIs, hacíamos una notificación dirigida a la persona que ha realizado el trámite para que venga, pues, a ratificar su firma, por ejemplo. Esta es parte de la suma no solamente de todos los principios, sino de las facultades que tiene la administración de verificar el ejercicio de la buena fe. Asimismo, en el tema de las declaraciones juradas. ¿Cuántos permisos vehiculares, por ejemplo, se han dado al amparo del principio de la buena fe? Muchos, ¿no? Muchos. Pero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en los casos en que se verifica que lo sostenido en el documento no es, pues, no es lo que verdaderamente
digamos, se ha declarado, ¿no? Estaríamos en problemas no solamente de responsabilidad administrativa, sino incluso podríamos lindar con el tema penal en función a los efectos que tenga esta declaración en el ejercicio de determinada actuación administrativa. El principio de la buena fe guarda relación también con aquella situación en comportamiento de los administrados frente a la administración pública. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. La siguiente, por favor. El siguiente principio se refiere a la celeridad administrativa. Es decir, que quienes participen en el procedimiento administrativo ajusten su actuación de modo tal que se dote al trámite de una dinámica, de la máxima dinámica posible. Es decir, evitando actuaciones que dificulten su desenvolvimiento o constituyan mero formalismo, ¿no? Se dirige a alcanzar una decisión dentro de un plazo razonable, sin que esto lleve a las autoridades a una falta del respeto de lo que son los elementos del debido procedimiento. Es decir, la administración pública tiene que ser dinámica, está orientada al cumplimiento de fines. Si bien es cierto, los plazos están establecidos en los diversos procedimientos administrativos, que vienen a ser todas aquellas actuaciones que se realizan ante las entidades públicas y que están debidamente previstas en el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, ello no debe ser óbice o no debe significar el entorpecimiento de la realización de estos actos por medidas de carácter dilatorio, algunas posiblemente amparadas por la misma norma. Sin embargo, se señala este principio que todas las partes involucradas dentro del procedimiento administrativo deben de colaborar a que el procedimiento administrativo sea célere. Recordemos que hay dos tipos de procedimientos, ¿no? Los procedimientos de aprobación automática, que son aquellos en los que yo realizo el trámite administrativo, verifico pues que cumplo los requisitos preestablecidos en el TUPA, tengo un plazo establecido y prácticamente automáticamente se me confiere, principio de predictibilidad, se me confiere, o mejor dicho, se me otorga lo que estoy solicitando. En cambio, en los procedimientos administrativos de evaluación previa, existe un estudio previo al pronunciamiento de la entidad. Existe actuaciones previas. Puede incluso existir, pues, diligencias de carácter probatorio, ¿no? Que se tienen que agotar antes de lograr el procedimiento, el pronunciamiento de la entidad, antes de lograr el acto administrativo que se ha solicitado. Es por eso la importancia de este principio, que esté contemplado expresamente en la norma, que permita o garantice la celeridad administrativa en beneficio tanto del administrado como de la administración pública. Otro principio es, el siguiente por favor, es el de eficacia. El principio de eficacia señala que los sujetos del procedimiento administrativo deben de hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto administrativo, del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incidan en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final y no disminuya las garantías del debido procedimiento administrativo, ¿no? En este caso, pues, se señala que la norma sea clara y que tenga resultados eficaces, que lo contemplado en la norma administrativa permita, pues, lograr el objetivo que desea la administración, que en la mayoría de casos está orientada, ¿no?, a que estos requisitos sean cumplidos por los administrados a efectos de que no tener, pues, efectos negativos al orden público, como por ejemplo, ¿no? Si yo estoy tramitando una licencia para hacer determinada actividad de negocio, los requisitos que se señalan en el TUPA tienen la orientación o tienen el sentido de evitar, por ejemplo, ruidos molestos, de evitar, por ejemplo, temas de ubicación, temas de perjuicio a otros administrados, temas de seguridad ciudadana, temas de seguridad pública, en fin, hay un conjunto de factores que determinan la eficacia de los trámites establecidos por parte de la administración para la realización de cualquier acto administrativo, para su pronunciamiento como acto administrativo. Bien, eso es en cuanto al principio de eficacia. Luego tenemos lo que es el principio de verdad material. Aquí nos vamos a detener un poco porque, a diferencia del principio de presunción de veracidad, donde se presume que es cierto lo que otorgan las partes, lo que presentan las partes en el procedimiento,
Aquí, al contrario, la administración pública deberá verificar, ¿no?, plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias que sean necesarias adoptadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados. Es decir, acá opera un sentido diferente a lo que es la presunción del principio de presunción de veracidad, ¿no? Aquí lo que opera es la garantía de que el pronunciamiento de la administración agote la fundamentación probatoria de ser el caso, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso que hemos señalado de los procedimientos administrativos de evaluación previa, que son pronunciamientos en base a decisiones, a informes de carácter técnico que nutren y fundamentan la decisión administrativa, que en concreto es el acto administrativo plasmado, concretado en una resolución. Un ejemplo, un pronunciamiento administrativo fundamentado en la actuación probatoria que corresponde, es decir, por ejemplo, no estoy otorgando pues la licencia de funcionamiento porque se ha hecho una verificación del local, se ha cumplido con todos los requisitos preestablecidos, asimismo el tema de zonificación ha sido resuelto, los informes previamente verificación de la administración me permiten concluir que el otorgamiento de la licencia se da conforme a derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta verificación permite que la administración cumpla sus fines, y también involucra pues un tema de mayor garantía por parte de los administrados, en el sentido que estas resoluciones, que estos pronunciamientos administrativos están debidamente motivados y acompañados de los medios probatorios correspondientes. Bien, el siguiente principio es el principio de participación, y aquí también un principio incorporado en una de las últimas modificaciones del procedimiento administrativo general, ¿no?, en la que lo que llama pues es la posibilidad de que se brinden las condiciones necesarias para que todos los administrados puedan acceder a la información de sus expedientes, a la información de las actuaciones de la administración pública, y también a las posibilidades de participación en temas de carácter público. Y para eso la administración tiene pues que implementar mecanismos de difusión, mecanismos de servicio de acceso a la información, incluso, ¿no?, estos famosos casos, pues, estos buzones, pues, por ejemplo, de sugerencias, estos buzones de quejas, de reclamos, de participación ciudadana, que son muy importantes. Por ejemplo, ¿no?, hoy día que está muy de moda, pues, el tema del Congreso, de las leyes, ¿no? Muy pocos colegas, muy pocas personas saben que los diferentes proyectos de ley, todos los proyectos de ley, tienen un expediente administrativo en el Congreso que puede ser visualizado por los ciudadanos, y pueden también, hay un periodo de emitir opiniones. Cualquier ciudadano puede hacer el seguimiento de la norma y puede hacer, pues, puede intervenir proponiendo opiniones. Es más, en alguna oportunidad, por ejemplo, cuando estaba en la Comisión de Descentralización de Gobiernos Locales, yo tuve la oportunidad incluso de considerar varias opiniones en la elaboración de los dictámenes, de los predictámenes que elaboramos en la comisión. Y existe pues opiniones muy, muy versadas, muy sustentadas, muy técnicas en estas ruedas de opiniones ciudadanas. Qué bueno fuera pues que las diferentes instituciones públicas canalicen pues estas actuaciones administrativas, estas iniciativas ciudadanas, y la plasmen pues en sus ordenamientos respectivos, ¿no? Este principio lo permite, ¿eh? Yo, amparándome en este principio, podría permitirme de repente pues presentar algún tipo de sugerencias a diferentes entidades públicas para la mejora del servicio ciudadano, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Este principio es establecido para ello, ¿no? Es decir, establecer canales de participación de la ciudadanía, del administrado, con miras a mejorar, a cautelar el funcionamiento bueno de la administración pública. El siguiente, por favor. Este principio guarda relación con el principio de informalismo y con el principio también de legalidad, porque si bien es cierto, el informalismo, la simplicidad están orientados a dar una facilidad o una cierta flexibilidad al trámite administrativo, al procedimiento administrativo, ello no implican pues que estén lejanos al cumplimiento de la norma, muy por el contrario.
Lo que implica pues este principio es que el establecimiento, determinación o aprobación de trámites debe estar orientado a que los mismos sean de carácter sencillo, ¿no? Eliminándose todo tipo de complejidad innecesaria que impida, pues, no solamente un entendimiento por parte de la ciudadanía en general, sino que estos requisitos establecidos en los trámites deben de ser racionales y proporcionales con los fines que se quieren cumplir. Un ejemplo de ello es la simplificación administrativa. Yo recuerdo, por ejemplo, quien está a cargo de esta, la Secretaría de Gestión Pública e Indecopi, hacen concursos anuales, por ejemplo, en relación al trámite de más, ¿no? Es decir, hacen una consulta ciudadana en relación a qué trámites administrativos o qué trámite en determinada entidad pública no debería pues figurar como tal o implícitamente pues se configura como una especie de barrera, ¿no? Barrera al acceso a la administración pública, barrera pues a la tramitación de determinados actos ante la administración pública, ¿no? De determinados trámites, ¿no? Hagamos un paréntesis, por ejemplo, las denominadas barreras burocráticas, ¿no? Que vienen a ser aquellos trámites que están de más, aquellas situaciones en que la administración pública vulnera el derecho de los administrados al establecer requisitos que no guardan racionalidad, que no guardan proporcionalidad y que no guardan pues relación con este principio de simplicidad considerado en el título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Un ejemplo de este principio de simplicidad, ¿no? Acá lo estamos señalando en la parte superior derecha, ¿no? Los procedimientos de aprobación automática. ¿Qué más simple? Y miren, y acá en esta parte se configuran varios principios. En virtud de los procedimientos de aprobación automática, como estamos repitiendo desde hace un momento, se aprueba o ingresa a trámite una petición con el cumplimiento de requisitos preestablecidos en el texto único de procedimientos administrativos de cada entidad pública. La administración, por su parte, verifica el cumplimiento de tales requisitos y a mérito de ello emite el acto administrativo. Se configuran en este trámite el principio de legalidad, porque está debidamente normado, el principio de celeridad, porque se establece el plazo, el principio de simplicidad y de predictividad, porque ni bien inicio el trámite, ya se sabe de antemano que va a ser aprobado. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con los requisitos que me exige la administración. Y también a mérito del principio de igualdad, ¿no? Si se dan las condiciones similares a que cualquier administrado haya realizado este trámite, lo más objetivo, lo más razonable y lo que corresponde es que este procedimiento pues sea accesible, o mejor dicho, se me otorgue lo que esté solicitando a mérito de lo que está estipulado en la norma y a mérito de la experiencia y el uso pues de que hacen pues los administrados de estos trámites. Por ejemplo, licencia de funcionamiento, algunos permisos, algunas autorizaciones para eventos locales, comerciales, entre otros. Bien, la siguiente, por favor. Ahora bien, otro principio es el principio de uniformidad, la famosa uniformidad de criterios, que sería pues eh, un ideal para muchas entidades pues administrativas, ¿no? Si hablamos de principio de predictibilidad, que lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? El administrado, desde el momento que verifica la existencia de un trámite y que tiene que cumplir los requisitos, una vez teniendo los requisitos, sabe pues que el pronunciamiento va a ser a su favor, con el sentido que está indicándolo. Pero ¿qué ocurre cuando la administración pública actúa de una manera que no es uniforme, con fallos, o mejor dicho, con pronunciamientos distintos ante situaciones similares? Puede ocurrir problemas, porque de lo que se trata acá es que el procedimiento administrativo, a diferencia de otra clase de procedimientos, del proceso judicial, por ejemplo, ¿no? Donde hablar de uniformidad, pues, es algo bien lejano. En el procedimiento administrativo existe, de alguna manera, una regulación expresa de lo que pretende la administración al normar una actuación y del ciudadano al iniciar un procedimiento administrativo, de manera tal que la administración pública deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones, porque también puede darse excepciones, ¿no? Ya les indicaba, por ejemplo, el caso, pues, de las leyes para personas
con problema de discapacidad, ¿no? Las excepciones no pueden convertirse pues en regla general y toda diferenciación o todo criterio de diferencia debe basarse en criterios objetivos debidamente sustentados, ¿no? O sea, ¿por qué le otorgo el permiso? ¿Por qué le otorgo la licencia? ¿Por qué otorgo una constancia a una persona u otra no? Por ejemplo, los criterios de la administración deben guardar pues esta uniformidad preestablecida en este principio que orienta y norma la organización y funcionamiento de la administración pública. Aquí se ha avanzado mucho la administración pública porque existen los denominados pues criterios vinculantes o jurisprudencia administrativa vinculante, que es de mucha ayuda para quienes nos desempeñamos pues en el ámbito administrativo. Y un ejemplo de ello, claro, es por ejemplo estos modelos de TUPA, ¿no? De trámites en formatos, los trámites establecidos en formatos, ¿no? Aprobados por ley. Estos dos documentos ayudan mucho al desenvolvimiento de la administración pública porque nos ha ayudado, por ejemplo, a establecer los procedimientos de constancias, los procedimientos de certificación, los procedimientos de licencias. Es una ley que norma expresamente pues, el tema de las licencias de locales comerciales, entre otras circunstancias, ¿no? Entonces, este principio está orientado a ese sentido, ¿no? Que la administración aplique pues, los principios de igualdad, de simplicidad, de eficacia y emita pronunciamientos uniformes. Bien, el siguiente principio, aunque ya lo estuve mencionando hace un momento, el principio de predictibilidad o confianza legítima, este principio pues no involucra aquella situación pues en que estamos con una esfera de cristal y vamos pues a adivinar lo que va a pasar, ¿no? De alguna manera, o mejor dicho, de una manera práctica, lo que este principio se orienta a establecer en base al criterio de legalidad, en base a los criterios de transparencia, requisitos conocidos, requisitos que el administrado asume, conoce, cuenta para iniciar su trámite administrativo y sabe pues que al estar debidamente normado el procedimiento de cumplir con los requisitos de tramitación, va a tener los resultados que espera, ¿no? Como bien lo señala la norma, la administración brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo. Entre paréntesis, el TUPA, que lo hemos mencionado también hace un momento, texto único de procedimientos administrativos. Quien quiera realizar alguna actividad administrativa, algún trámite administrativo, lo primero que tiene que hacer es verificar la existencia del TUPA. En ese TUPA están incluidos todos los procedimientos que se desarrollan ante esa entidad pública. Este procedimiento tiene que ser o tiene que estar detallado de una manera de fácil comprensión en lo que se refiere a sus requisitos y a su tramitación, lo cual nos va a hacer prever sus resultados. Aquí nuevamente tomamos como ejemplo el TUPA modelo, ¿no? Es decir, hay un modelo que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha creado para digamos, para ayudar a las entidades públicas a realizar sus textos únicos de procedimientos administrativos, en el entendido que no solamente son pues las entidades públicas que conocemos, sino también las que están por crearse. Bien, el siguiente principio es el principio de privilegio de controles posteriores, es decir, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior, ¿no? Es decir, la posibilidad que tiene la administración de verificar la documentación que le ha sido presentada. Imagínense, hoy en día, con este tema de la cuarentena, se implementaron N cantidad de mesas de partes virtuales, donde diferentes ciudadanos han presentado diferente documentación, ¿no? Sin acompañar la debida firma digital, sin acompañar de repente algunos papeles. Y es más, se ha presentado casos de muchos administrados que han presentado los documentos sin firma, porque como desconocían los procedimientos técnicos para escanear, para presentar algunos documentos, esto seguramente pues va a traer muchos problemas eh, de aquí en adelante, los cuales van a tener necesariamente que pasar pues por este filtro de la verificación posterior, ya regularizar pues el tema de firma, el tema de documentales, ¿no? Es un mecanismo de control y verificación y la administración pública implementa para ello, para resolver estos temas, mecanismos de control correspondientes, ¿no? Para, en ejercicio legítimo de sus funciones, ¿no? Verificar la información que ha sido puesta a su conocimiento.
La siguiente, por favor. Este principio de ejercicio legítimo del poder es una de las últimas incorporaciones también que se hizo al título preliminar de la ley de 27444, ¿no? Donde se señala que la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose el abuso de poder, ¿no? La autoridad administrativa no debe actuar en contra del interés general. Este es el caso, pues, de aquellas instituciones o aquellas entidades públicas en las que podría, no es en todos los casos, podría pues suceder una situación que la aleja de sus fines competenciales y esté, por ejemplo, pronunciándose sobre temas ajenos a su competencia. Entonces, estos límites ya están preestablecidos en función al principio de legalidad, pero ante ocurrir esto, se puede invocar este principio para parametrar el funcionamiento de esta entidad, ¿no? En base a su ley de creación. Recordemos pues que el origen de las entidades públicas parte de una norma legal, parte de una ley orgánica, parte de una reglamentación interna donde están delineadas sus aspectos competenciales y funcionales de tal manera que cualquier ciudadano los puede observar, los puede marcar y podría, pues, en el caso de presentarse una situación anómala como la que considera este principio, ejercer su correspondiente derecho a réplica. Yo señalé acá un caso, este caso, por ejemplo, que es muy llamado siempre ahora que vienen seguramente las elecciones municipales, el caso pues de los límites distritales. Y señalo este caso porque voy a ser breve en este tema, porque tiene guarda más relación con el tema municipal, pero llama mucho la atención en que, por ejemplo, cuando existen problemas de límites distritales, las municipalidades en conflicto, ¿cierto? Tratan pues de ganar adhesiones, tratan de ganar adeptos al tema pues de los administrados que viven en estos lugares, porque les permite en cierta forma pues también generar, ¿por qué no decirlo? ¿No? Generar pues las posibilidades pues de tener mayor incidencia en estos hogares, mayor incidencia en los locales comerciales que funcionen en esa zona de conflicto, ¿no? Y genera pues dificultades enormes, ¿no? Para el tema pues del registro de licencias, para temas pues relacionados incluso, ¿no? Con el tema de funcionamiento de diferentes locales en esos lugares. Pero bien, vamos a seguir con el tema de los principios también porque estamos con el tema de tiempo. Vamos a hablar ahora de lo que es el principio de responsabilidad, ¿no? Este principio es uno de los que va a tener mucha importancia en lo sucesivo. Este principio con el de control de poder, con el de participación, fueron incorporados también en la ley 27444 y señala que la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños y perjuicios ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa conforme a la ley 27444. Es decir, el funcionamiento de las entidades públicas. Miren, cuántos problemas se ha tenido durante el desarrollo pues, de esta cuarentena, ¿no? En lo particular, siempre hemos señalado, al menos pues desde los espacios que se me ha permitido, señalar pues que el servicio público nunca debió paralizar. Y contrariamente a lo que muchas personas señalaban en el sentido de que no, que era una barbaridad, porque estamos, ojo, desde el año 2018 estamos en pleno proceso de implementación de lo que es el gobierno digital, ¿eh? Desde el año 2001 en lo que es el gobierno electrónico, ¿no? Lo que pasa es que estamos retrasados, ¿no? Lo que pasa es que los actores principales en el tema del funcionamiento de la administración pública, llámese pues entidades públicas, secretaría pues de la presidencia del Consejo de Ministros y también pues parte de los administrados son resistentes al cambio. Esto que ha traído como consecuencia que muchas funciones, muchas actividades de la administración sean suspendidas, sean postergadas. La solo paralización de plazos pues va a traer problemas enormes. Es más, entre los dos decretos iniciales de declaratoria del estado de emergencia,
hay un espacio de 4 días, por ejemplo, para aquellos que van a ser exquisitos en el tema de la interpretación de plazos, de normas administrativas, van a tener muchos elementos de cuestionamiento, ¿eh? Entonces, este principio lo que rescata es ese tema, ¿no? Que la administración pública no solamente debe ser eficiente, sino que el funcionamiento no debe ocasionar daños administrados, porque en caso contrario, ¿no? El administrado puede repetir. En base a este principio, yo podría repetir contra aquellos, no voy a mencionar en estos momentos, pero saltan pues en estos momentos al hablar de responsabilidad por mal funcionamiento de la actividad administrativa. Vamos pues a hablar pues de varios ministerios, ¿eh? En esta época de que estamos saliendo de la cuarentena, de varios ministerios que no han respondido de una manera oportuna, de una manera diligente a los requerimientos de los administrados. De por sí, pues la no existencia de mesa de partes, la no existencia pues de formas de comunicarse, ya involucra pues serios problemas, ¿no? Y esto pues es posible de temas que van a venir más adelante, pasibles pues de ser de requerimiento de temas indemnizatorios, ¿no? Pero bueno, esto es lo que, esto es lo que se configura desde ya, ¿no? Con la plena vigencia de estos principios. Y finalmente, vamos a hablar del principio de acceso permanente, ¿no? La siguiente, por favor. En función a este principio, la autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son partes en un procedimiento administrativo tramitada entre ellas para que en cualquier momento puedan acceder a conocer su estado, documentos, obtener copias sin perjuicio del derecho de acceso a la información, ¿eh? Miren, si bien es cierto, desde el inicio de un procedimiento, premunido por las garantías del caso, premunido pues de una debida notificación, premunido de una debida participación, el administrado tiene acceso, existen situaciones en las que este acceso podría haber estado restringido por situaciones provenientes de la propia administración, ¿no? Ahora más, sobre todo en esta época pues en la que hemos estado trabajando a distancia, en esta época en la que muy pocos hemos podido visualizar, por ejemplo, ¿no? Si usted tenía pues que presentar un descargo, al no tener el expediente físico a la mano, no ha podido pues ejercer su derecho. A Dios gracias, los plazos están suspendidos. Sin embargo, este principio pues lo que busca pues es ese acceso a la información, ese acceso que pueda tener cualquier ciudadano a los trámites, al estado, a la secuencia del trámite que está realizando pues ante las entidades públicas. Un ejemplo de ello, ¿no? Es el requerir información sobre el estado de los procedimientos que se están tramitando dentro de una institución pública a través de mecanismos virtuales, por ejemplo. Aquí hay una experiencia bien simpática. Por ejemplo, una de las instituciones públicas que ha estado funcionando durante esta época de cuarentena, por ejemplo, ha sido Indecopi. Quien les habla ha solicitado por acceso a la información pública a través del portal virtual, incluso las copias de expedientes enteros, y se nos ha facilitado. En el caso de ser partes, este derecho es el que tenemos, pues, que tenemos vigente y abierto. Algo similar se va a presentar en el tema del Poder Judicial, seguramente, porque muchos partes procesales, ya estamos hablando del ámbito jurisdiccional, no han podido tener acceso pues a la lectura de sus expedientes, y esto va a generar diferentes problemas, digamos, de aquí en adelante. Y bien, como apunte final de la enumeración de estos principios, podemos indicar que estos principios no tienen que ser considerados o parametrados solamente en este artículo 5 del título preliminar, ¿no? Estos principios también deben servir o son señalados como criterios fundamentales, como criterios interpretativos para resolver cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de reglas del procedimiento. Y también, ¿por qué no decirlo, no? Para la generación, en base a la experiencia, en base a las actuaciones administrativas, ¿no? De normas de carácter administrativo general. De tal manera, la siguiente, por favor, de tal manera que estos principios enunciados no tienen un carácter taxativo, es decir, pueden ser ampliados en el desarrollo del funcionamiento de la administración pública, ¿no? Esto es lo que involucra, pues, el conocimiento de los fundamentos primeros, de los principios que inspiran, o la base sobre la cual se erige o se levanta la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, que es la que regula, en términos generales, la organización,
funcionamiento de la administración pública y su relación con los administrados premunidos de derechos de base constitucional y enumerados en esta norma, ¿no? Con esto doy punto final a mi exposición y bueno, pasamos pues a la etapa de preguntas con la disculpa del caso porque hemos tratado de compendiar en un solo capítulo, ¿no? Principios administrativos, la regulación pues de actividades administrativas eh, que son de necesaria consideración al momento de realizar la actuación ciudadano con la administración pública. Bien, quedo a su disposición para las preguntas del caso, por favor. Sí, doctor, gracias muy bien por el seminario del día de hoy que nos ha dado aquí a la Asociación Lex Novae. Bueno, ya para terminar en nuestro enlace en vivo en Facebook, doctor, palabras finales. Bien, bien, simplemente agradecerles por la participación y bueno, espero, como les indicaba, ¿no? Por estos límites de tiempo que también que tenemos, haber compendiado en líneas generales lo que corresponde pues a los principios que inspiran el buen funcionamiento de la administración pública, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gracias a todos nuestros asistentes en Facebook y gracias, doctor, por este seminario que nos ha dado Alex Novae. Muchas gracias.